¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Leonel Badi, soy de parte de Innovid y hoy vamos a estar viendo Kafka, algunos conceptos básicos y cómo podemos utilizarlo para escalar nuestros servicios. Empecemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es, vamos a empezar viendo un ejemplo, vamos a empezar viendo cómo podemos diagramar nuestras aplicaciones siempre pensando en eventos. Luego vamos a ver algunos conceptos muy básicos de Kafka. La idea no es salir siendo unos expertos, pero por lo menos tener algunas herramientas para que podamos empezar a pensar las aplicaciones con esta tecnología. Luego, por último, vamos a ver algunos patrones de uso común y alguna herramienta que, en mi opinión, ayuda bastante. Bueno, entonces comencemos. A lo largo de toda la charla vamos a usar una aplicación de empanadas, de venta de empanadas, de cocina de empanadas y de delivery de empanadas para todos los ejemplos, pensando la aplicación como si estuviera dividida en servicios, en diferentes pequeños servicios. Un servicio es la tienda, que es la encargada de realizar todas las ventas de la plataforma. Otro servicio puede llegar a ser la cocina. Podemos llegar a tener también servicios de atención al cliente que se encargan de mantener la comunicación con el cliente e inclusive servicios de delivery que tienen que saber cuándo los pedidos están listos para poder ser procesados. Si pensamos una solución muy básica de esto, podríamos pensar que todos los servicios pueden estar comunicados con un protocolo que todos conocemos como HTTP, donde la comunicación es sincrónica. Entonces cada vez que hay una nueva venta, el servicio de ventas va a comunicarse con la cocina, va a comunicarse con la atención del cliente para avisarles que hubo un nuevo pedido. Esto puede llegar a traer problemas de escalabilidad o de extensibilidad de este código, porque ¿qué pasa si tenemos que agregar un nuevo servicio a nuestro sistema? Supongamos que ahora queremos agregar un módulo de facturación que cada vez que se realice una venta emite una factura. Tendríamos que no solamente generar el nuevo módulo, sino que también tendríamos que modificar el módulo de ventas para que ahora también se comunique con este otro servicio. Para intentar resolver esto de una manera un poco más elegante, vamos a introducir el concepto de evento. ¿Qué es un evento? Para entender, un evento es simplemente algo que pasa en determinado momento de tiempo. Obviamente, si algo puede tener una carga, si fuese una venta puede decir cuántas empanadas se vendieron, cuál es el precio, quién fue el cliente que lo compró. Lo importante es saber que estos eventos no se pueden modificar y eliminar una vez que hayan pasado. ¿Qué quiere decir que no se pueden modificar y eliminar? Quiere decir que yo emito el evento, no puedo modificarlo porque sería algo así como reescribir la historia y no tiene mucho sentido en este tipo de aplicaciones. Todos estos eventos van a ser guardados en algo que llamamos logs. Un log es simplemente una estructura de datos ordenada donde se van poniendo los eventos a medida que llegan. Ya para meternos un poco más en el lenguaje de Kafka o en los conceptos de Kafka, vamos a decir que estos logs Kafka los llaman tópicos. Es decir, si el módulo ventas quiere realizar una nueva venta, lo que va a hacer escribir en un tópico, supongamos que se llame ventas, que una nueva venta. Y bajo este esquema, pensando ahora en nuestros siguientes servicios, la cocina va a leer de ese nuevo tópico y va a ser notificada cada vez que hay una nueva venta, así como también el módulo de atención al cliente va a ser notificado. Si quisiéramos agregar ahora otro servicio que pueda estar escuchando todas estas ventas, lo único que tenemos que hacer es agregar el módulo, hacer que escuche ese tópico, pero no tendríamos que modificar el módulo de ventas. Otra desventaja que no hablamos, que no mencionamos, pero que existe si queremos mantener comunicaciones sincrónicas entre los servicios, es que de alguna manera la premisa de dividir en servicios y desacoplar la responsabilidad no la estamos cumpliendo. Porque supongamos que la cocina por alguna razón está fallando y no puede estar recibiendo requests del módulo de ventas, no vamos a poder emitir nuevas ventas porque simplemente no se van a procesar. Con esta manera de pensar todo como suscriptor, publicador, podemos desacoplar esas responsabilidades totalmente y no importa si hay un error en el módulo cocina, podemos seguir emitiendo ventas. Otra ventaja que tiene esto es la escalabilidad que le podemos dar a nuestros servicios independientemente de productor o consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tenemos un pico muy grande de ventas, pero no queremos aumentar la cantidad o no podemos aumentar la cantidad de cocinas que tenemos procesando la información. Simplemente va a haber un retraso en el procesamiento de información, pero todos esos eventos que se generaron en ese pico podemos estar seguros que en algún momento van a ser procesados.
Bien, dijimos que Kafka sirve para manejar estos tópicos, pero ¿qué es Kafka exactamente? ¿Por qué lo nombramos? Kafka es una plataforma distribuida para manejar estos tópicos. ¿Qué quiere decir distribuido en este contexto? Quiere decir que no hay un único punto de falla, que no hay un solo nodo de Kafka corriendo, aunque es posible para por ahí desarrollo solamente tener un módulo, sino que hay muchos módulos o el módulo, la cantidad de módulos que querramos. A estos módulos o nodos lo vamos a llamar brokers. Los brokers tienen cada uno un storage interno para poder guardar la información, es decir, que no hay un único punto de falla, que no hay una base de datos centralizada, que si se cae perdemos toda la información, sino que la información va a estar distribuida en todos los nodos. ¿Qué quiere decir que la información esté distribuida? Claramente quiere decir entonces que la información que está en los tópicos no van a estar en un solo lugar. Pero ¿cómo podemos particionar los tópicos para que estén en diferentes lugares? Kafka utiliza el concepto de particiones. Las particiones son simplemente divisiones de un tópico. Lo podemos pensar como subcarpetas dentro de una carpeta. Entonces, si tendríamos la carpeta donde están todas las ventas realizadas, podríamos pensar a las particiones como subcarpetas. En este ejemplo tenemos tres particiones. Tenemos la partición roja, la partición amarilla y la partición verde. Dijimos que la información está distribuida en todos los brokers, pero ¿cómo es que se distribuye la información exactamente? Cada broker va a ser líder de una partición y va a ser followers de otra partición. ¿Qué quiere decir ser líder de una partición? Quiere decir que cualquier operación que se quiera hacer sobre esa partición va a ser atendida por ese broker. ¿Qué quiere decir que sea follower de esa partición? Quiere decir que la información va a estar replicada en ese broker por cualquier cosa que pueda pasar. ¿Y qué puede pasar? En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos tres brokers, cada uno es líder de una partición. Por ejemplo, el primer broker es líder de la partición amarilla, el segundo broker es líder de la partición roja y el tercero es líder de la partición verde. ¿Qué pasa ahora si uno de estos brokers falla? Supongamos que el broker 2 falló, es decir, que ya no puede ser más líder de la partición roja. Lo que va a hacer Kafka es hacer un ajuste en su sistema y va a poner como líder al broker 1 porque era el follower de la partición roja. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora todos los requests que vayan tanto a la partición amarilla como a la partición roja van a ser atendidos por ese broker. Todos estos conceptos de particiones y brokers, cantidad de réplicas, son totalmente configurables en Kafka y uno puede elegir el nivel de replicación que quiera, dependiendo obviamente de su caso de uso. Perfecto. Ahora vamos a hacer un poco de zoom in en lo que es una partición y qué tiene adentro de una partición. Una partición tiene, como dijimos, eventos ordenados en el tiempo. Estos eventos tienen un número, 0, 1, 2, 3 y así puedo continuar toda la vida. Estos números son los que se llaman los offsets. Es decir, el primer evento que entra va a tener el offset 0, el segundo evento que entra va a tener el offset 1. Cada consumidor que va a estar leyendo de esta partición tiene un registro de cuál fue el último offset que procesó. Es decir, en este ejemplo la cocina tiene el offset 1. A estos offsets que se procesaron los llamamos offset comiteados. Bien, ¿qué significa exactamente la operación de comitear un offset en Kafka? Dijimos que cada consumidor tiene un offset, pero ahí yo mentí un poco porque dejé entender que el offset se guardaba en el consumidor, pero esto no es así. Si el offset se guardaría en el consumidor, si el consumidor se cae, se pierde, ese offset se perdería, entonces no sabríamos por dónde retomar a procesar. Estos offsets se guardan en un tópico de Kafka. Un tópico de Kafka que es committable offset, es un tópico interno. Comúnmente no tenemos que manejar esto, los SDK lo manejan por nosotros, es decir, simplemente llamamos una operación que es comitear el offset y ya se va a resolver todo por atrás. Pero está bueno entenderlo para después poder entender algunas features más avanzadas de Kafka. Perfecto. Hablamos de consumidores y si estaban atentos vieron que había una cocina 1, atención al cliente 3, siempre se ponían en un número. ¿Qué significa este número o por qué pusimos este número? Porque los consumidores pueden estar agrupados en grupo de consumidores. ¿Qué es un grupo de consumidor? Un grupo de consumidores es simplemente una agrupación lógica que se le hace
a diferentes réplicas del mismo servicio. En este caso, si queremos tener más de una cocina cocinando las empanadas, tendríamos todas las cocinas que querramos bajo el grupo de consumidor cocinas. ¿Cuál es la ventaja de tener el grupo de consumidores? Es que puedo asegurarme que dos cocinas no procesen el mismo mensaje al mismo tiempo. Si las pusiese en grupos de consumidores diferentes, se consumirían los dos mensajes en los dos grupos de consumidores. Bien, en este ejemplo tenemos grupo de consumidores, en este caso cocinas, y particiones, en este caso la azul y la roja. Bien, hay algo que tener en cuenta y es que para cada partición dentro de un grupo de consumidores solo puede estar siendo consumido por un consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede estar la partición roja siendo consumida por cocina 1 o cocina 2. No tendría sentido porque estaríamos procesando el mismo mensaje más de una vez, estaríamos cocinando más de una vez. No tiene ningún sentido. ¿Qué pasa ahora si supongamos que perdemos la conectividad en la cocina 1? Se cae la cocina 1. Bien, Kafka automáticamente va a hacer un rebalanceo de los consumidores que tengo dentro de ese grupo de consumidores y las particiones y le va a asignar la partición que ya no tiene más un consumidor, la partición roja en este caso, al consumidor que queda. Bien, perfecto. Si la cocina 1 se vuelve a levantar, vuelve a estar disponible, Kafka va a detectar eso y automáticamente va a hacer un rebalanceo para reasignarle la partición roja a la cocina 1. Vimos ahora que recibimos los mensajes en orden dentro de una partición, pero hay algo que no dije y es cómo se procesa o cuál es el orden de los mensajes que se procesa y Kafka qué seguridad nos da. Kafka nos asegura que los mensajes dentro de una misma partición se procesen en orden, pero si los mensajes van a diferentes particiones, Kafka no asegura que el mensaje se procese en orden. Es decir, si el pedido A fue a la partición roja y el pedido B fue a la partición azul, Kafka no me asegura que el pedido A sea procesado antes que el pedido B. Bien, ¿cómo podemos asegurarnos entonces que los mensajes vayan a la partición que nosotros queremos? Supongamos ahora que estamos en este ejemplo de las cocinas y queremos que todos los pedidos que salen de la misma sucursal vayan y sean procesados en orden. ¿Cómo podemos lograr esto? Para responder esa pregunta tenemos que entender cómo Kafka decide a qué partición va a ir cada mensaje. Y lo hace siguiendo una fórmula muy simple, que es la siguiente. Lo primero que hace es calcular un hash sobre la key del mensaje. Cada mensaje tiene una key y una value. La key puede ser un objeto o un string. En este caso vamos a utilizar un string, calcula el hash de ese string, eso le da un número y de ese número le hace el módulo con la cantidad de particiones que tiene. Entonces ahí de alguna manera puede asegurarse de que todas las particiones reciban más o menos la misma cantidad de mensajes. Siguiendo nuestro ejemplo, ¿cómo hacemos que todos los mensajes que se produjeron en una sucursal se procesen en orden? Fácil, podemos ponerle a todos los mensajes de esa sucursal la key, de key el ID de la sucursal. Entonces nos aseguramos que todos los mensajes sean procesados en el orden correcto. Bien, ahora vamos a hablar un poco de patrones de uso común o lo que se llaman semánticas dentro de Kafka. Lo primero que vamos a hablar es de semántica del productor y hay tres semánticas básicamente. La primera es la semántica de se procesa el mensaje a lo sumo una vez. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que haya mensajes que no se procesen. Vean el ejemplo, por ejemplo, tengo el evento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y arriba a la derecha pueden ver que hay mensajes que no aparecieron. Eso es decir que no se llegaron a producir. Ahora preguntarán, che, Leo, ¿pero por qué quiero esta semántica? ¿De qué me sirve? Estoy perdiendo información. Sí, es verdad, pero la ventaja que nos da esta semántica es que nos permite tener un throughput mayor y una menor latencia entre productor y consumidor. En algunos casos de uso puede ser que no nos sirva si tenemos que estar haciendo transacciones bancarias, procesando transacciones bancarias, seguramente no queramos perder ninguna transacción, pero supongamos que estamos en una plataforma de Analytics donde tenemos millones y millones de eventos por minuto y queremos procesarlos. Tal vez estemos conformes con que se pierdan algún evento alguna que otra vez. La segunda semántica que tenemos acá es la semántica de a lo sumo un evento. ¿Esto qué quiere decir? Que puede llegar a haber casos donde el mensaje se duplica y lo producimos más de una vez. Y por último, la última semántica es la de exactamente producir un mensaje. Es bastante difícil asegurar esto en los sistemas distribuidos
Y Kafka lo asegura con una feature que se llama productores idempotentes. Esto quiere decir que cada mensajito que se va a enviar a los brokers va a tener un identificador único y el broker va a poder deduplicar cuando haya un mensaje duplicado. Las otras semánticas son bastante fáciles de conseguir. La primera se consigue simplemente no esperando una respuesta de broker y no esperar que la data se guarde, simplemente seguir enviando mensajes. Puede ser que algo no llegue, estamos conformes con eso. Y la segunda semántica se puede conseguir esperando la respuesta del broker. Esperamos la respuesta del broker. Es posible que esa respuesta se pierda, pero que el dato ya haya sido persistido, entonces el productor va a intentar enviar el mensaje otra vez. Bien, así como hay semánticas del productor, también hay semánticas del consumidor. Las semánticas del consumidor son exactamente las mismas. Puede ser que se consuma a lo sumo un mensaje, es decir, que haya mensajes que no se consuman. Puede ser que se consuma más de una vez el mismo mensaje, o podemos asegurar también que se consuma el mensaje exactamente una vez. Para la primera semántica, ¿cómo conseguimos esta semántica? Y es primero comiteando el offset, es decir, ni bien recibo un mensaje, digo, este mensaje ya lo procesé y después paso a procesarlo. Es decir, si hay un error mientras que estaba procesando el mensaje, el offset ya fue adelantado y ese mensaje no lo voy a recibir de vuelta. ¿Cómo aseguramos la segunda semántica? La segunda semántica se asegura primero procesando el mensaje y después reportando el offset comiteado. Es decir, primero procesamos todo. Si hay un error luego en comitear el mensaje, vamos a volver a agarrar ese mensaje y lo vamos a volver a procesar y lo vamos a producir de vuelta. La última semántica es tal vez la más compleja de conseguir. No siempre la queremos, pero hay casos de uso válido que la necesitan y es la semántica de exactamente una vez. Esta semántica hay varias maneras de cumplirla. Una es usando una feature de Kafka que nos permite leer y escribir en tópicos de manera transaccional. Transaccional así como lo conocen, como base de datos. Es decir, empiezo una transacción, hago todo lo que tengo que hacer, cierro la transacción. Si algo falló en el medio, vuelvo todo atrás y se acabó. Y se preguntarán, ok, ¿cómo hago para comitear el offset dentro de esa transacción? ¿O cómo es que se comitea el offset dentro de esa transacción? Si recuerdan, habíamos dicho que comitear un offset en realidad era una simple operación de escribir un mensaje en un tópico. Entonces, con esta feature de poder leer del tópico y escribir el tópico de manera transaccional, podemos leer, procesar el mensaje y escribir el offset todo en una misma transacción. Perfecto. Pero como sabrán, no hay ningún sistema que está aislado del mundo. Seguramente tiene sus aplicaciones ya corriendo con su propia arquitectura. ¿Cómo podemos hacer para empezar a introducir Kafka en estos sistemas? Esta es una opinión personal y fue de experiencia algo que nos sirvió mucho, y hay una herramienta que se llama Kafka Connect. Kafka Connect es una herramienta que se instala, se le pueden poner los plugins que se quieran, y básicamente lo que hace es conectar fuente de datos con Kafka. Es decir, hay plugins que sirven para ingerir data de otras fuentes de datos y ponerlas en tópico de Kafka. Y no solamente base de datos, pueden ser sistemas como Salesforce o como Jira, pueden ingerir data de muchos sistemas. Y hay otros plugins que sirven como sync o como productores a otras fuentes de datos, por ejemplo, para escribir todos los datos de un tópico a Hadoop o a Cassandra o a otra base de datos. También hay plugins para eso. Entonces, con este sistema podemos ingerir bases de datos o ingerir fuentes de datos que ya tenga nuestro sistema funcionando, ponerlos en Kafka, procesar lo que necesitemos, hacer lo que tengamos que hacer. Y puede ser esto, escribir en una base de datos, llamar a otro sistema externo y listo, todo a través de Kafka Connect. Y cuando le digo que hay mucha variedad de plugins, es que realmente hay mucha variedad de plugins. Esta es una búsqueda que hice hace poquito en un portal donde básicamente es un index de todos los plugins de la comunidad y hay 176 plugins para diferentes plataformas. Esto es mucho, así que yo les aconsejo, desde mi opinión, péguenle una vista a esto, vean qué pueden hacer, vean si pueden conectar sus sistemas actuales utilizando esta tecnología. Eso fue todo, muchas gracias, espero que se lleven algo de esta charla, no duden de pasar por nuestro stand de Innovid y ahora sí, vamos con las preguntas que hayan. Muchas gracias. Y nos preparamos para recibir ahora a Leonel Badi, que estuvo con su charla Cómo escalar tus servicios con Kafka. Bienvenido, Leonel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicky? Mucho gusto. Un gusto. Muy bien, acá estamos. Bueno, ¿ya habías participado alguna vez en Nerdearla? Había participado, pero no como speaker. Habíamos ido el año pasado, fue nuestra primera nerdearla, estuvimos ahí viendo todos los stands, viendo algunas charlas
presenciales, pero nunca de esta posición. ¿Y qué te pareció tener que venir, grabar todo este formato digital, mid pandemia? La verdad es que me sorprendió para bien. La producción de Nerdearla fue increíble, llegué, dieron todo y en 5 minutos ya estábamos grabando. Y fue algo bastante nuevo para mí, por lo menos, porque grabar con diferentes cámaras, con un equipo de profesionales fue algo totalmente diferente. Sí, totalmente. La verdad es que la producción de este año se pasó, tremendo. Pero bueno, si querés, tenemos algunas preguntas para que vayas respondiendo. Así que te hago la primera pregunta que tenemos acá, que es, ¿qué les da Kafka por sobre lo que tenían antes? Antes, es decir, esto es una evolución que se fue dando dentro de la empresa. La empresa ya tiene 12 años en el mercado, entonces la tecnología de hace 12 años no son la misma que es de ahora, los patrones no son los mismos. Y lo que nos da principalmente es una herramienta común que se puede utilizar en cualquier lenguaje, en cualquier tecnología que estés trabajando para poder comunicar los servicios de una manera que no sea sincrónica y que también sea escalable, obviamente. Los casos de uso de Kafka son bastantes, incluso dentro de la empresa no utilizamos Kafka de la misma manera en todos los servicios, lo utilizamos como una herramienta para comunicar entre servicios, lo utilizamos también como una herramienta para extraer, modificar y cargar datos en otras bases de datos, inclusive también lo utilizamos dentro de servicios propios como una cola de mensajes de trabajo, donde se escriben mensajes que luego son leídos dentro de ese mismo servicio. La verdad que la flexibilidad que tiene Kafka para implementar diferentes patrones es algo que no se consigue con toda la cola de mensajes. Genial. Bueno, la próxima pregunta que tenemos es si evaluaron otras opciones además de Kafka. Al momento de evaluarlo hemos utilizado otras opciones. Hemos utilizado PubSub de Google en el pasado para comunicar entre servicios. Hemos armado cosas arriba de PubSub. Lo que pasa es que nosotros éramos otra empresa que fue adquirida. Antes estábamos trabajando con PubSub. En Innovid trabajamos con Kafka. Entonces, por último, nos decidimos por Kafka porque estaba más esparcido el uso entre los diferentes servicios. Pero sí, hemos intentado estas tecnologías, hemos intentado PubSub, que tengo que decirlo, funcionó totalmente bien, no es que hay algo en contra por lo cual hayamos elegido Kafka sobre PubSub. Lo que tiene también Kafka es que no te ata necesariamente a un proveedor de cloud y además tiene un soporte de la comunidad mucho más extendido que otras tecnologías. Ahí hablaba, por ejemplo, en la charla de Kafka Connect. La verdad es que uno puede conectar cualquier proveedor de datos o cualquier plataforma con Kafka. Te da mucha flexibilidad y si empezás a construir tu sistema o empezás a adoptarlo en tus sistemas existentes, te va a asegurar eso, que vas a tener soporte de la comunidad y muchos plugins para instalar y comunicar diferentes servicios. La próxima pregunta, no sé si tiene sentido para vos, pero te la leo, dice, ¿sirve como queue o es demasiado? ¿Tiene sentido? Tiene sentido, es una buena pregunta. Esto es opinión personal. Tal vez si estás queriendo utilizar una queue en un servicio y no tenés ninguna queue por ahora y no pensás utilizar Kafka como otra cosa, tal vez es un poco overkill poner Kafka, pero inclusive nosotros lo utilizamos como worker queue, lo utilizamos en un servicio particularmente que lo utiliza como worker queue, pero ya teníamos la infraestructura para manejar Kafka. Si me preguntan personalmente, si tuviera que empezar un servicio pequeño, empezar una worker queue, tal vez elegiría algo un poco más simple, un poco más fácil que Kafka. Y tenemos otra pregunta acá, que es, ¿qué es lo que se viene después de esto? Lo que se viene, no sé en qué sentido harán esa pregunta. En lo que se viene, bueno, es bastante abierto. Si lo ponemos pensando con lo que estábamos hablando de Kafka, diría los siguientes pasos, digamos, después de esta charla para seguir aprendiendo qué cosas les recomiendo sí o sí ver para empezar a construir los servicios es sí o sí revisar la librería de Kafka Streams. Eso te permite básicamente unir diferentes streams de datos en uno
inclusive materializar tablas a partir de tópico de Kafka para poder exponer tópico de Kafka como si fuesen tablas SQL. Y después, no sé, después de Kafka, ¿qué vendría? Si habría algo mejor o si se está pensando algo mejor. Dentro del mundo de Kafka hay muchas propuestas de mejora. La que más me llama la atención a mí es algo que creo que va a simplificar mucho, por lo menos, el manejo de lo que es la infraestructura de Kafka. Hoy en día tenés que tener un clúster de Zookeeper para utilizar Kafka. Hay una propuesta de mejora que va a permitir extraer esa lógica que tiene Zookeeper directamente en el broker de Kafka. Creo que eso va a ser una gran mejora para no tener ese overhead de Zookeeper dentro de Kafka. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos. Igual invito a la gente, no sé por dónde te pueden contactar en caso de que tengan alguna otra pregunta, por dónde preferís. Sí. Pueden pasar por el stand, también estoy en el Slack de Nerdearla, así que pueden mandar un mensaje directamente por ahí o por LinkedIn, por donde ustedes prefieran, y podemos seguir la discusión por ahí. Bueno, te agradecemos muchísimo por participar de este Nerdearla 2020, por venir con tu charla. Y Leonel, antes de que te vayas, te pido por favor si podés saludar a la cámara para toda la gente que nos está viendo ahora. Obviamente, nos vemos, fue un gusto haber participado, estoy muy agradecido. Y bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, muchísimas gracias de nuevo. Adiós. Hasta luego.